siempre, un placer estar aquí con ustedes como cada jueves, desatando el potencial. Yo te recomiendo, tú que estás mirando, que busques papel y lápiz. Oye el tema, es tiempo ya, desata tu potencial en el 2019 basado en valores, basado en lo que tienes adentro, que lo saques y que cuando lo saques puedas crecer. Tenemos pautas para ese desarrollo humano, para desarrollo personal, para que tú te motives a lograr tus metas, eliminando esos obstáculos o barreras que pudieras tener en el camino. Así que hoy estamos en Desata tu Potencial, Ron. Miramis, ¿qué más decir en una sociedad tan convulsa, tantos temas, tantas situaciones que vemos en el día a día? Y como bien tú lo explicas, desatar ese potencial pero lleno de valores. Así ¿Y qué es. hacerlo con una persona, con una trayectoria de trabajo íntegro, dedicado a lo que es el servicio del Evangelio, llevando la palabra con más de 20 años de trayectoria? Y todo un accionar en lo que tiene que ver con los temas políticos, sociales, de forma tal que donde él estén esos valores y puedan desatar ese potencial a Miramis. Así es. ¿Y a quién tenemos a Miramis? Bueno, tenemos al pastor Fidel Lorenzo hoy y yo quisiera que hablemos de desatar ese potencial creciendo con el crecimiento que da Jesús, ¿verdad? Así que bienvenido, pastor Fidel, para que hablemos un poquito de cómo avanzamos en ese tema de desatar nuestro potencial que nos da Cristo Jesús. Gracias a Miramis y también a Robert por abrirme la puerta de Enfocados para interactuar con la audiencia que en esta tarde nos acompaña. Eso es así. Para mí es un honor estar aquí y, como dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos el compromiso y la tarea de ayudar a construir una mejor sociedad en la que podamos convivir todos, los dominicanos, los buenos dominicanos, porque la República Dominicana es una tierra de Dios, como lo dice su nombre, ¿no? Sí. Dominicana, el dominio que es Dios, y cana, tierra. Ese es el significado de nuestro nombre como nación, que es único en el mundo. Ningún otro país tiene esa identidad. Además, los fundadores de esa dominicanidad nos marcaron. ¿Por qué nos marcaron? Porque ellos se encargaron de darnos una identidad. La identidad de un pueblo la conforman sus símbolos patrios, el himno que tenemos, el escudo y la bandera. Entonces la bandera nos identifica. En esa bandera ellos se encargaron de colocar a Dios como un valor fundamental. Dios, patria y libertad. Y por demás pusieron tierra de Dios. Pero no se conformaron con eso. También colocaron en el centro del escudo la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si eso fuera poco, también colocaron la cruz como símbolo de redención en Cristo Jesús. Y usted sabe que el juramento patriótico también lo escribieron en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Amén. Por lo que es imposible ser cristiano en este país sin ser patriota. O es difícil ser patriota sin ser cristiano. Así es. Están mancomunados y de manera en diferentes. Es que somos indivisibles. Es como yo siempre digo, y lo tengo en mi WhatsApp: sin Dios no hay patria ni libertad. Porque es Dios, patria y libertad. Pero ese punto que usted dice, pastor, nos lleva entonces al otro punto de qué estamos haciendo como nación para permitir que esos niños, niñas y adolescentes entonces puedan, haciendo patria y tratando de ser cristianos, ¿verdad?, crecer y desarrollarse en emprendimiento, en lo que ellos quieran hacer para desatar su potencial. Mira, me parece que en los últimos años ha habido una alianza cuasi perfecta, que es el anhelo nuestro, que es una alianza entre la escuela, la iglesia y la familia. Si nosotros logramos operativizar esa alianza, y más con el enfoque de la educación, de la revolución educativa que se enmarca dentro de fomentar el saber, el hacer y el ser. La más importante de las tres es el ser. Así es. El ser. Entonces, esa parte no la puede construir el Estado solo. Ahí es donde entra la familia y entra la iglesia. Donde se construyen los valores en el hogar. Y la escuela refuerza un poco y la iglesia ayuda también. A veces la gente piensa que la iglesia es responsable
única de modelar conducta y de enseñar valores, pero no, el primer espacio de la conformación y enseñanza de valores es el hogar, en la familia, y entonces la escuela ayuda y la iglesia ayuda. Sí. Si logramos hacer esa alianza de esos tres espacios que Dios ha creado, es obvio que los resultados van a ser favorables y que vamos a tener una nación diferente en el mediano y en el largo plazo, y que debemos precisamente de manera intencional enfocarnos en la niñez. Así es. Porque ya la generación adulta, probablemente muchos están perdidos, sí. y es más fácil criar un bebé que levantar un muerto. Ay, entonces, sí, claro. Entonces hay que invertir, porque, miren, lo más rentable es invertir en la niñez. Así es. Alguien salió un día a predicar la palabra y cuando regresó le dijeron, y dime, ¿cómo fue el balance hoy? Dice, bueno, 3 almas y media se salvaron hoy. Y le dijeron, oh, mira qué bien, 3 adultos y un niño. Dijo, no, 3 niños y un adulto. El adulto es mitad, es media. Está buena. Entonces, esa. mucha gente están invirtiendo más, incluso en la iglesia, a veces estamos cometiendo el error, es de que nuestra mayor inversión está enfocada en los adultos y no en la niñez. Y las estadísticas han demostrado que es más rentable la inversión en la niñez. Hay que esperar un poquito más, pero es mucho más rentable que en la generación adulta. Así es. Se ven los resultados mucho más abundantes, mejores liderazgos se cultivan, que cuando tú agarras a una persona ya que viene marcada, es difícil enderezarla y enseñarla, porque tiene que desaprender todo lo aprendido para entonces comenzar de nuevo. Entonces yo motivo a los líderes que nos están mirando, que señores, no se decepcionen, no piensen que están perdiendo su tiempo, enfóquense en la niñez, los adolescentes, los niños, que va a ser mucho más rentable su inversión con mejores resultados. Sí. Así es. Pastor, importante el tema educación, como bien usted ha explicado, es fundamental ya la visión que usted tiene y cómo lo ha explicado de lo importante que es invertir en la niñez. Pero a veces vemos que desatando esos valores, desatando ese potencial, a veces vemos fuerzas de afuera que suelen dañar o detener el proceso que ustedes llevan a cabo. Hace un tiempo, aunque ya el tema ha salido de la palestra, pero que vimos que en un momento esa intención que ustedes tienen de llevar la educación a las escuelas se vio perturbada por declaraciones muy puntuales de la diputada Farideh Raful y otros diputados que han hecho pronunciamientos. ¿Qué han hecho ustedes para poder superar esta situación y poder permitir que eso que usted ha explicado, esa formación, esa educación en la escuela, pueda llevarse a cabo? Mira, para mí fue un momento desafortunado y necesario, con propuestas que no venían al caso, porque ese tema no estaba en discusión en el Congreso. Tenemos una ley, ya es una ley del 2000, con 18 años de aprobada. ¿Qué tú buscas entonces removiendo ese tema, a menos que sea que tú hayas sometido una reforma a esa ley? Yo realmente todavía no entiendo por qué surgió el tema en la Cámara de Diputados y ella parece que tenía un tiro en la recámara y disparó muy rápido y desafinó. Pero es bueno que lo haga, porque así uno conoce lo que está en el corazón. Y me parece que no tiene mucha afinidad ni con la identidad del pueblo dominicano, que como hemos dicho es su bandera y donde está la Biblia en el centro, que la Constitución Dominicana está llena del texto bíblico, que la Ley General de Educación dice que los textos deben ser acordes con los evangelios, que tenemos una ley que simplemente manda la lectura y la enseñanza bíblica en las escuelas, que bastante falta hace en este tiempo. Entonces ella entendió que arremetiendo contra la enseñanza de una ley que no tiene carácter compulsivo, sino más bien es como subjetiva o que recomienda. Porque, por ejemplo, incluso esa ley establece la patria potestad, el derecho de los padres a decidir el tipo de educación que quieren para los hijos. No obliga a nadie. Te dice a ti incluso la propia ley que si tú no estás de acuerdo, puedes retirar a tu hijo de las aulas sin que eso implique ninguna sanción o ninguna sanción. O sea, es la ley más democrática que yo he visto, porque todas las leyes son de carácter obligatorio y fuerzan a todo el mundo a hacer lo que manda la ley. Esta no, esta dice, mira, si tú no estás conforme y entiendes que
que hay que preservar la identidad religiosa de tu hijo, o laica, o como sea, puedes retirarlo sin ningún tipo de daño, ni en la nota, ni en nada. O sea, esa es la ley. A mí me preocupa mucho porque ella, de hecho, le estaba cayendo bien a la comunidad evangélica, pero ahí hubo un retroceso que dio una señal, pero como el diablo es bruto, y el Señor no quiere que nos equivoquemos, entonces nada más hay que pincharlo un poquito y sacan lo que tienen adentro Dejó traslucir de la abundancia de la boca. ¿Qué resultado tuvimos de eso? Bueno, ustedes vieron que recientemente firmamos un convenio con el Ministerio de Educación que fue todo lo contrario, porque fue un convenio en el que le da a la iglesia la oportunidad de enseñar valores en las escuelas, ya en todo el sistema educativo nacional, pero también de trabajar a la par de la sociedad de padres, madres y amigos de la escuela, trabajar en la reinserción estudiantil, que aquí hay una deserción estudiantil en adolescentes muy alta, y que podemos trabajar en eso, y que estamos trabajando también para presentar programas de veeduría para garantizar el buen uso de los recursos en el sistema educativo y la cogestión. Ahora mismo firmamos, por ejemplo, para que 38 centros educativos evangélicos pasen a dar educación gratuita en las comunidades, obviamente subvencionado por el Estado Dominicano. O sea, no hay mal que por bien no venga. Todo esto desató, obviamente, acuerdos de este tipo que son de carácter de largo plazo y en el que la iglesia sale ganando y el Estado sale ganando, porque puede capitalizar esos recursos con valores que han dado muy buenos resultados en la educación preuniversitaria. Y el ministro de Educación, muy inteligente, el recién que teníamos, quiso aprovechar esos recursos y firmó ese convenio antes de irse. Excelente. O sea que estamos ganando. Claro Así es, todo obra para bien, ¿verdad que sí? Totalmente. Y yo quiero rescatar el tema de valores y devolverme a los valores tuyos en tu casa y los nuestros en nuestra casa. Dice el pastor Lorenzo, y estamos totalmente de acuerdo, que los valores empiezan en casa, ¿verdad? La iglesia los refuerza de una manera impresionante y la escuela tiene que estar en consonancia con esos valores. Por eso le insto y les ruego a los padres que se involucren en las escuelas y por supuesto en las iglesias. Ahora, partiendo de los valores en la casa, y ahí es donde le digo, saquen papel y lápiz. Si usted no tiene sus valores de la casa escritos, no los tiene, porque en el fragor de la batalla se les va a olvidar. ¿Qué es un valor? Imagínese que la meta es el norte donde va usted y el valor es el faro que le va a iluminar, que le dice aquí se hace esto de esta manera o no se hace. Es un marco, es una serie de comportamientos, de cultura familiar que le ayudan a ustedes a organizarse dentro de la casa. En mi casa tenemos 5 valores y se los digo ahora, pero ya hay una que se va pronto. Ya es así, ir a estudiar fuera. Ya yo le dije, mamita, es tiempo de escribir tus valores. Has vivido los nuestros. Y qué bueno, ahora te toca escribir los tuyos. Quiero ayudarte. Entonces, en ese proceso de transición, ayude a que su hijo o hija salga con sus propios valores y que usted pueda influirlos. Los nuestros son 5, tienen que ser entre 4 y 7, porque de lo contrario, la gente se les olvida. Que sea una frase corta, que sea memorable, tipo titular de periódico. Los nuestros, Dios primero. El próximo, cuido de mis hijos y cuido de mí. El próximo, somos dadores alegres. El próximo, amor y respeto mutuo. Y el próximo, disfrutamos la vida juntos y separados. Entonces, que sean valores memorables, que usted los recuerde, porque si yo digo que Dios primero y veo el semáforo en rojo, no me puedo pasar, porque dentro de lo que dice Dios es que tengo que ser íntegra. Entonces, eso nos recuerda, ¿verdad?, todo lo que tenemos que manejarnos en términos de valores. Y otra cosa que viene con valores por ahí, y yo sé que está en la palestra, yo dejo que Robert lo hable porque ustedes se manejan más en términos de abogados, es todo eso del código que se plantea para el no matrimonio de adolescentes, ¿verdad? Te tiro la pelota, hablen ustedes por ahí. Yo quisiera pedirle la anuencia al pastor, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, por la importancia que tiene todo este tema, porque hemos venido a desatar el potencial fundamentado en valores, pero la sociedad también es importante ese valor que conlleva esta reforma al código. Hacemos una pausa y venimos en un minuto a conversar de esto y otros temas con el pastor Fidel Lorenzo. Interesante. Señores, volvemos por aquí. Un diálogo, una conversación de esas que dejan ese sabor y ese placer de seguir hablando por más tiempo. Yo, si me permiten, hoy sigo todo el día conversando con el pastor. Nos quedamos pendientes, pastor, en lo que tiene que ver con ese valor, pero ese valor de manera general en la sociedad,
Recientemente hemos visto una situación por la aprobación o no de una reforma al Código Penal, donde incluye temas puntuales de lo que tiene que ver con el aborto y demás. Ustedes como iglesia, como grupo, que son entes de la sociedad, ¿cómo ven esto como un valor positivo o negativo para nuestra sociedad? Mira, Robert, últimamente a nosotros como sociedad se nos han querido imponer una escala de valores totalmente diferente a lo que tradicionalmente hemos conocido, y se quieren imponer con el cliché de valores de tercera generación o derechos de tercera generación. Sí, derechos de tercera Muy generación. bien. Lo han llamado bonito. Hay que abordarlo, ¿verdad? Bonito, Exacto. que se traduce en lo que ellos llaman valores, también una nueva escala axiológica de valores, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Y como Amiramis ahorita hablaba de que ellos como familia tienen una escala de valores fácil de recordar, en el libro de Efesios hay un versículo que habla de valores, que dice: todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y ahí nos resume como 6 valores, más o menos, que la sociedad dominicana necesita, porque... Perdóneme, pastor, para ir edificando nuestra audiencia, vamos a repetir la cita bíblica, a manera de que alguien se motive y la pueda buscar. Creo que es en Efesios capítulo... Filipenses 4. Filipenses 4, exacto. Sí, Filipenses 4, 8. Y ahí está esa cita que nos habla de 6 valores. Sí. Si estamos en una sociedad donde está de moda todo lo que es el exhibicionismo, la promiscuidad, entonces debemos hablar de lo que es la pureza. Exacto. Lo puro, la pureza. En lugar de yo decirle a mi niña que es lo mismo la vulva que el codo, debo decirle que se tape el ombliguito, que se tape sus partes íntimas, que no se deje tocar, que no se deje ver, y que no se deje inducir por cualquiera. Si quiero contrarrestar el desorden que hay, los embarazos en adolescentes, por ejemplo, la práctica de tiempo de la sexualidad, en lugar de decirle tu cuerpo te pertenece, haz con él lo que tú quieras sin la intermediación de tu padre, mejor debo decirle: vamos a practicar la pureza, vamos a practicar la modestia, el pudor. Y tu cuerpo es templo del Espíritu. Exactamente, para ayudarlo. Y reforzar esos valores que determinan todo el accionar ya a mediano y a largo plazo. El buen nombre, por ejemplo, vivimos en una sociedad muy materialista y muy secularista, donde lo que vale es lo que tiene. Dice, tú vales por lo que tienes. Y hemos transferido el hacer por el ser, o el tener por el ser. Entonces el ser humano está preocupado buscando tener para aparentar y que la gente lo acepte como un ente social importante. Para nosotros, tal vez, no voy a decir de la generación, pero que venimos de hogares con unos principios tal vez diferentes, nos enseñaron que la honra es más importante que la plata y que el oro. Y la honra es el nombre. Robert viene de una familia que es honesta, que es honrada, por lo tanto, él debe ser honesto y debe ser honrado. Ahora no, ahora el que tiene el jipetón, el que tiene el yate, el que tiene el jet privado, lo que sea, no importa si es un bandido, si es un delincuente, pero ese es el paradigma, es el modelo. Ahora, yo no tengo que conformarme con eso, yo prefiero vivir en escasez, vivir con limitaciones, pero transferir ese nombre a mis hijos y a mis nietos, antes que una fortuna que yo no pueda justificar. En cuanto al Código Penal, nosotros hemos dicho que sigue siendo un rehén del aborto. Y a mí me parece que se están frotando la mano quienes viven del crimen organizado. Porque ese Código Penal establece sanciones para crímenes que son producto de la modernidad. El sicariato, por ejemplo, que no está en el código de 1800 tanto. El uso de ácido del diablo, el enriquecimiento ilícito, el uso de menores por adultos depredadores para inducirlo en la criminalidad, la propiedad intelectual, el cúmulo de pena, el feminicidio. Claro que sí. Entonces son crímenes de la modernidad que ese Código Penal lo sanciona. Pero nada más se habla del aborto. Porque el aborto es el tema morboso que mantiene a los medios, como te decía ahorita. O sea, es preferible
mantener la noticia y como lo que vende la morbosidad, sí. Pero entonces quienes viven del crimen organizado se ríen con la última muela porque no llegamos a aprobar un código penal que lo castigue y que le ponga límite. Y entonces nosotros nos entretenemos en el tema del aborto. Sí. Hemos sido incisivos en que nosotros no vamos a ceder a defender el derecho a la vida, que es un asunto constitucional. Ni siquiera tenemos que usar la Biblia para eso, porque sabemos que nosotros creemos en los mandamientos y Dios dijo no matará, no asesinará, y que la Biblia nos manda en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, dice abre tu boca por los que no tienen voz, defiende el derecho del pobre y del menesteroso. Sí. Y los que no tienen voz son los niños, y los no nacidos alguien tiene que defenderlo. Entonces quieren presentarnos eso como producto de la modernidad, en una sociedad que ustedes me van a acusar, pero yo digo que nosotros vivimos en un estado delincuente, donde se viola la ley todos los días de manera intencional y olímpicamente. E impunemente, ¿verdad? Impunemente. Claro. Y de repente escuchamos, Robert, y a mí, por ejemplo, alguien me decía, no, que dejemos eso a la ciencia. Y yo me pregunto, ¿a cuál ciencia? A la misma ciencia que le diagnosticó un cáncer terminal a Quirinito. Y la misma ciencia que firmó un acta de defusión de Quirinito. A esa ciencia yo le voy a dejar la decisión de la vida de un ser humano. No me van a convencer. Nosotros tenemos que defender la vida y dejarnos de doble moral. Estados Unidos, que es el país donde se producen más abortos, es el país que más invierte en anticonceptivos, preservativos y métodos. Sí. Y educación. Y educación. Sin embargo, tiene los más altos niveles. Pero ese mismo Estados Unidos es el país que, si usted destruye un huevo de un águila calva, tiene 4 años de prisión. Pero puede matar un bebé en el útero de su madre, ahora en Nueva York, hasta con 9 meses de gestación, y eso no es un acto criminal. O sea, es más importante un huevo de un águila que un niño en el útero de una mujer. Y quieren decirnos que eso es producto de la modernidad y que nosotros estamos anticuados, que estamos arcaicos. Pero si es así, yo voy a seguir siendo anticuado y siendo arcaico toda la vida, porque yo voy a defender la vida. Y defender lo que son valores, no los antivalores, exacto, que es lo que se está proyectando ahora, ¿verdad? Y la vida tiene que ser un valor absoluto. Así es. No relativo. Pastor, hay un tema que se desprende con esa, a raíz de que usted habla de los Estados Unidos, pero usted sabe que recientemente nuestro país tuvo una representación diplomática en la pasada presidencia de los Estados Unidos por una persona de condición o de conducta homosexual, ya que vino aquí a convivir con una pareja de manera pública. Pero vemos que en los Estados Unidos, en la gestión de Obama, el crecimiento y la aceptación que tuvo en algunos estados, lo que es el matrimonio de personas de un mismo sexo. ¿Entienden ustedes como organización, como iglesia, que esto es una causa más de este llamado a evitar el crecimiento de la población mundial, o que esto sea como una detención con estos temas de aborto, homosexualidad y demás, para poder propagar esos antivalores, como ustedes le llaman en la humanidad? Creo que sí es una herramienta que la usan los grupos que pretenden controlar el crecimiento poblacional, pero que tiene, nosotros sabemos, los cristianos, que tiene un trasfondo espiritual muy fuerte, y obviamente lo aprovecha. Si usted, escuché el otro día un mensaje me parece que de Albert Rivera en España, que él decía que España está en serio problema y que están buscando aumentar 2 chavos a las pensiones, cuando lo que deben buscar es incentivar a que las españolas y los españoles tengan hijos, que paran, porque o son homosexuales, están incentivando y promoviendo la homosexualidad o el aborto, y no están pariendo. Entonces tienen un problema serio, que la población está envejeciendo y no hay quien pague los impuestos para mantener a los viejitos. Exacto. En la República Dominicana, ese señor, que era un jerarca, o es un jerarca del movimiento LGTB a nivel mundial, representante ante el Partido Demócrata de esa coalición LGTB de los Estados Unidos, pero un patrocinador con fondos de esa comunidad al Partido Demócrata y al gobierno de Obama, y dirigió la campaña en 12 estados de Estados Unidos, de los cuales 5 aprobó el matrimonio homosexual. O sea, no estamos hablando de cualquier homosexual. Estamos hablando de un activista. Claro, el principal líder de ese movimiento en Estados Unidos, y nos lo mandan aquí a nosotros. Obviamente aquí perdió su tiempo, porque lo pusimos a raya
y ninguno de sus planes, gracias a Dios, se concretaron. Se atrevió a crear una cámara de comercio LGTB. Que no se ha escuchado jamás. Que jamás, eso, ¿y qué porque pasa? fue un no han hecho ningún negocio. Es que fue un grupito elitista en un momento en el que él quería dividir la sociedad dominicana entre heterosexuales y homosexuales. Y dejar a los heterosexuales como personas arcaicas, como hablamos hace un momentito. Sí, homofóbico, que estamos incitando al odio, a la violencia contra esos grupos. Y yo le decía, va a perder su tiempo, no va a aprovechar el clima de inversión, como ustedes hablaban ahorita, que tenemos en la República Dominicana, de representar a los empresarios norteamericanos que querían invertir en el país, y se la pasó todo el tiempo siendo un embajador de su propia causa y motivando y promoviendo la homosexualidad. Sus valores personales, claro. ¿verdad? Sí, sí, y entonces desafiaba a los dominicanos que estuvieran en esa condición a que salieran del closet y que se expresaran. ¿Y quién le dijo a él que el que está en esa condición quiere que todo el mundo lo sepa? La República Dominicana es un país amable, que no rechaza a nadie por su condición sexual. No se votan de las escuelas, no se votan de los hospitales, de las iglesias, de ningún lado. En los sectores empresariales están en toda la Cámara y a nadie se discrimina ni se excluye por su condición. Claro. Entonces él quiere venir a pintar un panorama que no existe en la República Dominicana. Gracias a Dios que ahora tenemos una embajadora de verdad que contextualiza con el pueblo dominicano, que baila con los dominicanos, claro, que canta con los dominicanos. Y hasta se le puede tolerar ciertas preocupaciones que a veces externas, porque no lo hace desde la óptica que lo hacía el otro, ni con ese tipo de odio o manipulación. De esa agenda para personal. Conseguir cosas. Así es. Bueno. Mire, yo sé que se está acabando, pero yo quiero, aunque sea unos minutitos cortos, que nos hable acerca de su opinión del matrimonio entre adolescentes o de un adolescente con una persona adulta, y qué usted opina de todo eso. Mira, en la República Dominicana un problema serio es la cantidad de madres solteras. Hay un amigo nuestro, que ustedes lo conocen, el doctor Dunker, él ha dicho, madre sobreprotectora, padre ausente, produce prostitutas y delincuentes. Oh, Dios. Entonces, menores que salen embarazadas son candidatas a ser madres solteras. Aquí, un alto porcentaje de las menores que salen embarazadas son embarazadas por adultos mayores. Sí. Un alto porcentaje. El Código Civil establece que con una dispensa se puede casar un adulto con una menor, o se pueden casar menores entre sí, ante un juez civil. Y eso va creando un problema serio, porque esas menores que se casan probablemente a los 2 o 3 años ya están solas, porque el señor la abandonó, porque restauró sus relaciones con su esposa, y en fin, entonces se convierte en un problema para el Estado, un problema de salud, un problema social muy serio. Nosotros nos sumamos, igual como parte que somos del Consejo Nacional de la Niñez, a ese grupo que propugna para que se limite esa práctica y que se considere toda práctica sexual de adulto con menor como una violación o como abuso. Así es. Sí, porque aquí hay muchos padres irresponsables también, que tal vez por su condición de pobreza, de miseria, a veces se prestan a eso, y entonces hay adultos conviviendo con menores con el consentimiento de los padres, precisamente por abusar de esa condición que no le permite ni siquiera pensar bien o saber el daño que le están haciendo. Entonces ahí es donde el Estado tiene que regular necesariamente, y estamos de ese lado. Muy bien, Pastor, se nos ha agotado el tiempo, con el dolor del alma, lamentar esta conversación tan interesante con usted, pero yo le voy a pedir a la administración del canal que me regale 10 segundos más, y que usted, de la manera más puntual y sintetizada que pudiera hacer, nos dé una breve lectura de este panorama político. ¿Cómo lo ven ustedes en estos momentos como CODE y también como iglesia que están en el día a día con la sociedad? Si ustedes creen que puede aventurarse una reelección, o ¿qué ven ustedes en este panorama político ahora mismo? Hay mucha convulsión en el ambiente político. Nosotros somos muy celosos de la gobernanza y la democracia, y creo que la necesitamos a largo plazo. No podemos enfocarnos solamente en el poder. Muchos políticos aquí piensan que todo esto se trata del poder, y no es así. Yo creo que los partidos necesitan oxigenarse, dar oportunidades a nuevos líderes, respetar las reglas internas, el derecho de sus miembros, de los ciudadanos, y que necesitamos un sistema político fuerte, que nos conviene a todos. Yo no me voy a ir de aquí
y yo no quisiera ver un desorden, no quisiera que nuestro país en algunos años se dé un Venezuela. Hoy estamos hablando de Venezuela porque unos partidos que tuvieron antes, los adecos y los copellanos, se creían dueños del país y abusaron del pueblo hasta que un día el pueblo se cansó y pidió un Mesías. Y le llegó un Mesías. Y ese Mesías parió otro y ahora están luchando para regresar de ese Mesías. Pero nosotros estamos a tiempo. Entonces, los que no tenemos compromiso político partidista, estamos preocupados y queremos que los líderes de los partidos políticos se miren en ese espejo y que piensen más en la democracia a mediano y a largo plazo en esta nación. Excelente. Y que salvemos esto. Se acercan las elecciones, el pueblo tiene la oportunidad de decidir quién quiere que lo gobierne y ojalá que lo pueda hacer con libertad y con conciencia y que no sea por obligación o por presión, violentando no lo que sería una aspiración del pueblo. Ese sería mi mensaje. Excelente, qué bueno, interesante, brillante. Excelente, buenísimo. Brillante, qué bueno. Pastor, a usted las gracias. Gracias. Las puertas de Enfocado siguen abiertas. Yo pienso que ustedes deben habilitar aquí por lo menos una vez al mes una consulta pastoral. Desde ya, en ese tema estamos. Eso lo dejamos en manos de Amírame. Aunque con Amírame aquí ella suple todo eso. Suple, bueno. Pero usted sabe que siempre es bueno una voz desde afuera, que también venga a afinar algunos temas, pastor. Así es. A usted las gracias. Señores, solamente nos resta despedirle y decirle que hasta mañana. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Somos Enfocados. Amírame, pastor. Desata tu potencial. Gracias. Muy bien.